La esfera armilar eclíptica o astrolabio. Origen del telescopio. La esfera armilar ecuatorial era conocida desde el siglo IV a.C., probablemente antes, en Babilonia. Los aros de color blanco representan el horizonte, el plano meridiano, perpendicular al anterior, al que corta, determinando los puntos cardinales norte y sur, y el vertical primario. Plano perpendicular a los dos anteriores, determinando en su intersección con el horizonte los puntos cardinales este y oeste. También corta al meridiano en los puntos cenit y nadir. Es un sistema de referencia basado en el horizonte, que constituye un triedro estático en el centro del cual está la Tierra, un aro interior al meridiano que es movible circularmente a lo largo de este, sujeto por bridas, contiene al eje de rotación terrestre. Se coloca de forma que el eje de rotación forme un ángulo con el plano horizontal igual a la latitud del lugar, altura del polo, y queda también estático, de forma que un aro perpendicular solidario al mismo queda paralelo al ecuador terrestre y estático también. El eje de rotación terrestre se marca en el meridiano según la latitud del lugar de observación. Otro aro interior que gira alrededor del eje de rotación, determinado por dos cilindros que encajan en dos huecos del aro anterior, determina el origen de las ascensiones rectas, apuntándose al punto equinoccial, si se sabe encontrarlo, al Sol o a la Luna, para tomar en estos casos la diferencia de ascensiones rectas. Otro aro interior, que gira también alrededor del eje de rotación, se apunta al astro del cual se quiere determinar la ascensión recta, y otro aro anterior, sujeto por bridas, que se desliza circularmente por la parte interior, determina la declinación, ángulo por encima o debajo del ecuador, por medio de unas miras que se dirigen al astro a medir. El problema que presenta este aparato es que confunde los ejes de rotación y traslación en un mismo eje, con lo cual las ascensiones rectas que determina no tienen una variabilidad uniforme con el tiempo que se pueda calcular fácilmente. Fidenas, Babilonia, Eudoxo, Aristilo, Timocares, Eratóstenes. A alguien en el siglo II a.C., probablemente Hiparco, se le ocurrió sustituir el aro verde de la diapositiva anterior por un aro llamado revólver, que representa el plano llamado coluro solsticial, que contiene los dos solsticios, los dos polos celestes y los dos polos eclípticos, que gira igualmente alrededor del eje de rotación, pero añadiendo un nuevo eje de traslación separado del anterior por 23,5 grados, la oblicuidad, que pasa por los polos eclípticos, alrededor del cual gira un aro interior en rojo llamado astrolabio, que determina las longitudes eclípticas, a medir desde el punto al cual se apunta, que puede ser el punto equinoccial, el Sol o la Luna, determinadas en estos dos últimos casos por diferencia. Otro aro interior que se desplaza por dentro, sujeto por bridas, determina la latitud eclíptica entre 0 grados y 90 grados, boreal, o entre 0 grados y menos 90 grados austral. Perpendicular al aro que representa al coluro solsticial y solidario a él, hay otro aro que representa al plano eclíptico o zodíaco, con las 12 dodecatemorias o signos zodiacales, cada una de 30 grados hasta completar los 360 grados de la circunferencia. El Sol, dinámico, se mueve a lo largo del zodíaco en dirección de las longitudes eclípticas crecientes. La línea de los equinoccios retrocede en dirección de las longitudes eclípticas decrecientes, con el consiguiente aumento de las longitudes eclípticas de los astros. Los aros del sistema de referencia terrestre son iguales a la esfera anterior,
permaneciendo estáticos, con la Tierra en el centro también estática. El anillo superior, llamado gancho, permite suponer que para ciertos propósitos el aparato se utilizaba colgado, alcanzando la horizontalidad por la propia inercia de su peso, aunque lo normal era que se apoyara sobre un pedestal. Hiparco, Ptolomeo, Papus, Theón, Proclus, Albateni, Alfergani, Ibn Yunus, Azarquiel, Sacrobosco, Alfonso X, Regiomontano, Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler. Los dos instrumentos son astrolabios, que significa buscador de estrellas. Meteoroscopio. Instrumento con rasgos de una esfera armilar eclíptica, que aparece en los aros exteriores, coluro solsticial y eclíptica, con otros de una esfera armilar ecuatorial, con aros interiores de longitudes y latitudes ecuatoriales. Según Ptolomeo, en la geografía servía para calcular la altura del polo del lugar de observación, igual a la latitud, durante la noche o el día, cuando no se ve el polo, por la brillante luz del sol. Pero para orientar este instrumento es necesario conocer previamente la altura del polo, MSUE. ¿Para qué se quiere calcular la latitud o altura del polo si ya se conoce desde el principio? Esferas armilares eclípticas. Modificado de recuperado el Tratado de Ptolomeo sobre el meteoroscopio, 2023. Astrolabio de Papus, siglo IV, después de Cristo, según Rome, 1927, y modelo. El del medio tiene un anillo más por el exterior del coluro solsticial. Hay otro aro, longitud eclíptica exterior, perpendicular al zodíaco o eclíptica. Por esto tiene más funcionalidades, pero es algo más compleja su operación, siendo la configuración simplificada suficiente para los fines que se persiguen. Las miras tienen óptica estenopeica, sin lentes. Latitud por la meridiana, igual a la declinación menos la distancia cenital. La distancia cenital es igual a 90 menos la altura meridiana. La declinación está en el almanaque náutico a la hora GMT. Esfera armilar eclíptica de 8 aros, con gancho y pedestal, construida en madera, realizados los cortes con láser. Los anillos exteriores tienen un diámetro mayor de 50 centímetros. Previamente debe nivelarse el instrumento con el horizonte, poner el anillo meridiano paralelo al meridiano, el cénit del aparato orientado al verdadero, con una plomada y el eje polar apuntado al polo, marcando la altura del polo o ángulo con la horizontal, igual a la latitud. Se apunta al Sol de manera que la parte interior cóncava del anillo eclíptico quede en sombra. Se deben medir el Sol y la Luna conjuntamente tantas veces como sea posible, Ptolomeo, calculando el aumento de longitud eclíptica de la Luna. La Luna se mueve de forma notable, a razón de más de 12 grados al día. La Luna debe estar en fase creciente, al oriente del Sol, para que se oculte bajo el horizonte después de éste, para poder ser tomada como referencia. En la noche, por medio de la Luna, se iguala la longitud eclíptica del aro eclíptico con la calculada según el tiempo transcurrido después de la última medición, de acuerdo con la tendencia calculada. Como reloj sirve un astrolabio planisférico. Se arrastran solidarios el aro astrolabio situado en la longitud eclíptica calculada anteriormente y el aro zodíaco, hasta que la parte izquierda del aro astrolabio se sitúe tangente al limbo oeste lunar. De esta manera se sitúa al Sol en el punto del aro eclíptico igual a su longitud eclíptica, es decir,
queda el plano eclíptico real paralelo al aro eclíptico del instrumento. Solo hay que corregir la longitud eclíptica lunar, componente del movimiento lunar en dirección de la eclíptica, ya que la latitud eclíptica está predeterminada. No es necesario corregir de acuerdo con el semediámetro lunar de unos 15 minutos, puesto que podemos tomar como referencia la longitud eclíptica del limbo oeste lunar. Durante la noche también se puede usar como referencia cualquier estrella de longitud eclíptica conocida, ajustando los aros de longitud eclíptica, astrolabio y zodíaco a los planetas Venus, Marte, Júpiter o Saturno, calculando previamente su longitud eclíptica con respecto al Sol. Por lo tanto, deben ser visibles durante el día al oriente del Sol, antes de que éste se ponga. Apuntamiento del astrolabio. Claudio Ptolomeo, Almagesto. Aro eclíptico hace sombra sobre la parte interior cóncava de sí mismo. La constelación zodiacal de Leo en el Almagesto. Las coordenadas eclípticas, longitudes y latitudes se calcularon con la esfera armilar eclíptica. Destaca la estrella Cor Leonis o Regulus, casi en el plano eclíptico. Catálogo de estrellas del Almagesto. Claudio Ptolomeo de Alejandría. Año primero de Antonino Pío, 138 después de Cristo. 34 Piscium en punto Aries. Precesión supuesta por Ptolomeo, 1 grado cada 100 años. Nicolaus Copernicus. De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Libri Sexto, Nuremberg, 1543. Fundamentación de la teoría heliocéntrica, que sitúa al Sol en el centro del universo. Tiene un catálogo de estrellas con longitudes y latitudes eclípticas. Para su elaboración se utilizó la esfera armilar eclíptica. Utiliza la regla paraláctica que describe para determinar paralajes lunares. También fue usada por Ptolomeo, descrita en el Almagesto, y por Tycho Brahe. Astrolabio planisférico. Horas equinocciales según la longitud eclíptica del Sol, que se fija con la regla, usada como aguja, al círculo eclíptico, para girar solidaria con él, y la altura del astro, medida con la alidada. También se puede, durante la noche, tomar la altura de una estrella y llevarla al almicántarat, o círculo de alturas iguales, correspondiente, una vez fijada la aguja, a la longitud eclíptica del Sol. Telescopio refractor con montura ecuatorial. Tiene un sistema de referencia fundamentado en el horizonte, que se puede nivelar con un nivel de burbuja. Una escala graduada que se ajusta con un tornillo permite apuntar el eje polar al polo, con la latitud correctamente ajustada, igual a la altura del polo, de forma que la ascensión recta se cambie sin más que girar una manivela, manteniendo constante la declinación. Esto contrarresta el giro horario terrestre. Reloj de sol ecuatorial. El cuadrante se pone paralelo al ecuador, de forma que el eje polar, con la aguja gnomon, cuya sombra da la hora, apunte al polo próximo, hoy día a la estrella polar. También debe estar nivelado sobre el horizonte, con el cual forma el gnomon un ángulo llamado altura del polo, igual a la latitud. El ecuador forma con el horizonte un ángulo igual a la colatitud, complemento a 90 grados de la latitud, que vale 90 grados en el ecuador y 0 grados en el polo. Reloj de sol polar, inclinado con respecto a la horizontal, un ángulo que es igual a la colatitud, complemento a 90 grados de la latitud. El eje polar apunta al polo.
Los extremos del arco, llamado Escocia, proyectan su sombra sobre las líneas horarias. Como en todos los relojes de sol, las sombras se alargan y van hacia el norte en invierno, y se acortan y van hacia el sur en verano, hasta los solsticios. Reloj de sol vertical declinante. Plano vertical, gnomon, apuntado al polo. Muchas gracias por su atención.